el domingo se realizaron las elecciones nacionales, la primera vuelta donde se elegían candidatos a presidente y vicepresidente, también las cámaras de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Y junto a esto, como estuvimos hablando durante todo el mes pasado, había un plebiscito, una reforma de la Constitución que con la idea de fijar a 60 años la edad jubilatoria, eliminar las AFAP y equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Se necesitaba el 50% de los votos, 50% más uno. Lamentablemente no se llegó a ese número. Casi 1 millón de votos, que era cerca del 40%, 39%. Bueno, Gonzalo, no sé si querías hablar algo de eso. Sí, primero vamos a, obviamente, vamos a oficiar tipo que un pequeño balance. Todavía no se hizo un balance en profundidad, si bien ya, ayer se reunió el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, los diferentes sindicatos están procesando, diferentes balances de nuestra actuación en lo que fue esta campaña. Pero lo primero que hay que hacer es un reconocimiento enorme y un saludo enorme a toda la militancia. A toda la militancia en todo el país, tanto en todas las localidades del interior, con todo en contra, ¿no? En Montevideo. Fundamentalmente saludar al movimiento obrero, al PIT-CNT, a los sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras. También a las organizaciones sociales. A FUGBAN, a los cooperativistas y a los estudiantes nucleados en la FEU y al conjunto de vecinos y vecinas y al pueblo en general que se pusieron al hombro esta campaña, que fue una gesta, ¿no? Fue una patriada, fue una campaña que fue una batalla totalmente desigual. Una batalla que como hacía muchísimos años no veíamos una violencia verbal, mediática, tan importante y tan al unísono del poder. Ahora vamos a desglosar qué es para nosotros el poder que estuvo en contra de esta campaña. Entonces hay que caracterizar que fue una batalla totalmente desigual. Porque para ver los resultados también hay que ver no solo el punto de partida, sino también el proceso y obviamente la culminación de la campaña. Es verdad, lo primero que hay que decir es que no concretamos el objetivo que nos habíamos marcado, que era conseguir el 50% más uno de los votos para colocar la reforma en la Constitución, en el artículo 67, a la seguridad como un derecho humano fundamental y las 3 medidas cautelares. Pero sí es verdad que eso tuvo un montón de causas y fue multicausal de por qué pensamos que no llegamos al objetivo que nos habíamos planteado. Primero esto, ¿no? Una batalla totalmente desigual, una batalla que se dio a todos los trabajadores y trabajadoras, contra sus patrones, contra la Cámara de Comercio, contra la Cámara de Industrias, contra la Cámara de la Construcción, contra la Cámara de Generadores Privados de Energía Eléctrica, contra la Cámara de los Bancos del Uruguay, contra la Asociación de AFAP, por supuesto que eran los más interesados que esto no saliera, contra organismos internacionales que se metieron en la campaña contra los trabajadores, la hegemonía planteada por los grandes medios de comunicación, y no tan grandes, ¿no? Yo creo que en esta se subieron toditos al carro, salvo honrosas excepciones. Y acá también voy a vincular a muchos periodistas laderos y alcahuetes de sus patrones en los medios de comunicación que incentivaron y desinformaron a la gente y ocasionaron un daño terrible en la mentira y en el terror que causaron, obligando y generando condiciones para que el pueblo vaya a votar totalmente desinformado y con una campaña de miedo, que fue lo que generaron con sus entrevistas, con sus informes. Lamentablemente no estoy diciendo esto porque hicieron campaña contra sus propios intereses como trabajadores estos periodistas. Entonces, en ese sentido, la verdad que es nefasto.
Entendemos que los grandes medios de comunicación hayan estado del lado del poder, porque son el poder, son parte del poder, generan la agenda pública para mantener este modelo de desigualdad que tenemos. Pero lamentamos el papel de algunos periodistas en todo esto, que son los encargados de echar luz. Y lamentablemente vemos que después del plebiscito, ayer y anteayer, medios que estuvieron fogoneando una y otra vez en contra del plebiscito, generando el terror que les mandaron generar, ahora sí salieron con artículos explicando lo que era el plebiscito, lo que se votaba, lo que no se votaba. O sea que indudablemente podían haber hecho otro tipo de información, porque la hicieron después de que estaban ya todo el pescado vendido. Solo para mencionar una cosa, ¿no? Digo porque acá no hay casualidades, hay causalidades. Solo por mencionar, no solo el tema de la ley de medios, que otorgó millones de dólares directos a los medios de comunicación, sino que para hablar de la UTE, ¿no? La UTE, en lo que va el quinquenio, va cerca de entre 4 y 5 millones de dólares. La empresa pública, a través de tus aportes de la tarifa eléctrica, le ha entregado a los grandes medios de comunicación para hacer publicidad. O sea que hay herramientas para entender de por qué pasan las cosas, ¿no? Bueno, ni que hablar que tuvimos también en contra al conjunto del espectro político partidario y más que nada a los que tenían posibilidades de llegar al gobierno. O sea, los candidatos con mayores posibilidades, con mayores porcentajes de adhesión de la población, fueron los que más hicieron campaña en contra de este plebiscito. Salvo honrosas excepciones, que las queremos nombrar, ¿no? Como fue, bueno, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido de Salle, la Unidad Popular, el PERI, partidos más pequeños que sí estuvieron a favor de la campaña de la gente y de la reforma que planteaba el movimiento obrero. Pero bueno, no quedó ahí, ¿no? La oligarquía, la rosca oligárquica, que se compone de 3 grandes patas del capital: el capital financiero, que era el más afectado en esto, el capital industrial y el capital del agronegocio, se unieron obviamente y fogonearon una campaña de terror sobre la gente, como hacía muchos años que no veíamos, ¿eh? Estamos hablando que son los dueños de la tierra, los dueños de las grandes industrias, los dueños de los bancos, los dueños de todo en nuestro país. Gente que ni siquiera se le puede poner un precio a su salario porque ustedes saben que los capitalistas no ganan un salario. Se llevan sus ganancias, sus rentabilidades. Pero sí hubieron gente que ganan 800.000 pesos, 700.000 pesos, que tiene la vida totalmente cubierta, que no saben lo que es tomarse un ómnibus, no saben lo que es criar a sus hijos porque tienen empleados para criar a sus hijos, no saben lo que es tener que hacer cuentas para ver si pago esto o si pago lo otro, que tienen la vida totalmente resuelta. Fueron las que hicieron una campaña totalmente organizada de desinformación y de terror. Después hay que sumarle otro tipo de cosas, ¿no? La flagrante violación a la Constitución que hicieron en particular el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que dijo que él no había hecho campaña. No hiciste campaña, sí, Lacalle Pou. Hiciste campaña contra el plebiscito de los trabajadores. Te metiste en una campaña que nunca tendrías que haberte metido, obviamente para defender tus intereses y la de tu familia y la de tus amigotes. Pero lamentablemente violaste la Constitución. El artículo 77 te prohibía hacer lo que hiciste. No te importó. Como tampoco le importó a Delgado o a Sanguinetti, que el mismo día, el domingo 27, salieron a violar la veda electoral y en el mismo momento que votaban estaban haciendo campaña contra esta reforma que lo único que perseguía eran intereses colectivos y poder combatir sus privilegios que los estaban defendiendo ellos y poner un conjunto de derechos que beneficiaba a la gran mayoría de nuestra población. La verdad que nefasto, ¿no? Nefasto el rol que jugaron, porque lamentablemente la gente tuvo que ir a votar totalmente en un marco de miedo,
veíamos, ¿no? Gente muy humilde, totalmente desinformada, en donde nos decían en la puerta de los circuitos: yo no voy a votar porque me van a robar mis ahorros, yo no voy a votar porque se funde el país, nos decía. Gente que no tiene nada, gente que no tiene ahorros, gente que no tiene ni idea o que realmente su vida no pasa por si se funde el país o no, porque no tiene ni trabajo. Entonces, esa gente votó realmente engañada en un marco de miedo y de terror. Recordamos, y hablando con algunos veteranos nos hacían recuerdo, que hay que remontarse al año 89, en la campaña del voto verde, para ver una ofensiva tan grande de miedo. En aquel momento, obviamente, con muy pocos años de haber salido de la dictadura, se hizo una campaña de terror sobre los cuerpos directamente, sobre la represión que podía venir. Esta fue una campaña de terror económica, fundamentalmente económica. Bueno, a palabras de Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, promotor de este modelo de desigualdad que vivimos, decía él: el plebiscito de la seguridad social puede ser un parteaguas en la historia económica y social de nuestro país. Él la tenía clara. Él la tenía clara y es real que el plebiscito era un parteaguas y fue un parteaguas y hubiera sido un parteaguas si hubiera sido aprobado en beneficio de los más débiles, en beneficio del laburante, en beneficio del que no llega a fin de mes. Obviamente que los poderosos, los que están pensando 24 horas del día de cómo explotarte a vos, la tenían clara, que era lo que se jugaba el 27 y que es lo que se jugó el domingo pasado. En ese sentido, ¿cuáles eran nuestras fuerzas? Bueno, nuestras fuerzas era una fuerza social y popular y de trabajadores, estrictamente. Porque, y acá quiero saludar la valentía y el coraje que tuvo nuestro PIT-CNT para poder ejercer al extremo la independencia de clase que tenemos estapada en nuestros estatutos y hacer un comando de campaña estrictamente social y popular, donde fuimos acompañados, como ya dijimos, por el movimiento estudiantil y cooperativo y por el conjunto de organizaciones sociales. A ver, casi 1 millón de votos recogió esta propuesta. 1 millón, casi 1 millón de votos. No hay partido en nuestro país, bueno, a no ser el Frente Amplio, que sacó un poquito más. A todo el resto de los partidos les ganó el movimiento obrero. Inclusive a los partidos del gobierno. Inclusive al partido de gobierno. El candidato de la calle Pou, el candidato de este gobierno, quedó por debajo de los trabajadores y trabajadoras. El ministro de Trabajo no sacó ni para los caramelos, pobre Miere. Que lo tuvimos que fumar 5 años de ministro de Trabajo. Hablando pestes del PIT-CNT, lávese la boca, ministro de Trabajo. 1 millón de votos sacó este movimiento obrero. Así que no todo está perdido. Sepan que la historia de la lucha de los trabajadores ha sido una historia de sacrificio. Hemos tenido mucho más derrotas que victorias, por algo tenemos los modelos de sociedad que tenemos. Pero lo que sí nunca hemos hecho es bajar los brazos. Nunca hemos bajado los brazos para seguir dando la batalla y dando las peleas. Esta campaña, para que ustedes sepan, se realizó con 1/4 parte de los medios económicos que se realizó la campaña de la LUC, por ejemplo. O sea, el movimiento obrero contó con el 25% del dinero para llevar adelante la campaña, comparado con otra campaña que hicimos también en este periodo de gobierno. Miren las necesidades que tuvimos para llevar adelante esta campaña. Ni que hablar que comparado con los partidos políticos. Habría que hacer un relevamiento, alguien lo hará, algún periodista honesto lo hará, o alguna consultora lo hará, honesta, de cuántos minutos y horas se dedicaron en los medios de comunicación a hablar en contra del plebiscito y cuántos minutos tuvimos la oportunidad de hablar a favor.
Porque después se habla de democracia, se habla de la libertad. ¿Qué libertad vas a tener si no puedes ejercer tus derechos? No hay libertad sin derechos. Entonces, indudablemente, también, no solo el tema de las limitaciones económicas, tuvimos otras limitaciones. Es verdad que tuvimos limitaciones para llegarle al conjunto de los trabajadores. No pudimos llegar a todos los rincones del país, a todas las localidades, a todos los barrios. No nos dio la fuerza. Eso es verdad también. Digo porque estamos haciendo un balance y no siempre toda la culpa la tiene el poderoso, la tiene el otro. También tenemos que ver ciertas debilidades que tenemos como movimiento obrero para poder corregirlas. ¿Y para poder corregirlas para qué? Porque tenemos muchas batallas que dar por delante, entonces tenemos que estar mejores preparados. Indudablemente también la papeleta tuvo algunas limitaciones. Hay que poder, en algún momento se hará un balance y un aprendizaje de cómo fue la construcción colectiva de la papeleta. Pero también tuvimos algunas sorpresas, buenas sorpresas. Uno piensa, no, el interior del país, siempre se estigmatiza el interior del país. Bueno, acá tengo que en los lugares donde mejor se votó fue en el interior del país. De hecho, el primer lugar fue Paysandú con un 42%. Un 42,82% votó Paysandú. O sea, superando el umbral del 38,8% que fue el promedio, ¿verdad? Salto, en segundo lugar, votó un 42,56%. En tercer lugar, Canelones, un 41,81%. Montevideo viene en cuarto lugar. En Montevideo tuvimos un 41,65% de adhesión a la papeleta. ¿Qué quiere decir esto? Y que bueno, que indudablemente tenemos que seguir trabajando. Hay mucho pueblo por convencer, porque vuelvo a decir, hay muchas batallas por seguir dando. Y 1 millón de votos no se reciben todos los días. Y acá el 1 millón de votos vino al respaldo del movimiento obrero, porque la convocatoria la hizo el PIT-CNT con los aliados históricos. Y cuando se estigmatiza el PIT-CNT, se van a tener que lavar la boca. Que no representan a nadie, que los dirigentes sindicales, que los sindicatos, que son los que están para currarle la plata a los trabajadores. Bueno, no. Acá prácticamente solitos recibimos 1 millón de votos porque la gente creyó. Ese casi 1 millón de personas que votó la papeleta creyó en el PIT-CNT, creyó en la convocatoria del movimiento obrero, creyó en los postulados que el movimiento obrero estaba haciendo de que esto era para mejorarle la vida a la gente. Por lo tanto, compañeros y compañeras, continuaremos luchando por una seguridad social, solidaria, justa. También continuaremos luchando por las reformas que el país se necesita para poder quebrar de una vez por todas este modelo de desigualdad que tanto daño le está haciendo a las mayorías populares de nuestro país. Se nos vienen tiempos muy duros los tiempos que se nos vienen. Ya ahí tenemos que bueno, ahí vemos las posibilidades. Ahora tenemos un balotaje. El movimiento obrero estará a la altura en el próximo gobierno, gane quien gane, de seguir poniendo estos postulados, no solo en defensa de la seguridad social y terminar de eliminar el lucro en la seguridad social, porque las AFAP quedaron heridas de muerte con este plebiscito, sino también en el conjunto de reformas de fondo que tiene que haber en nuestro país para que haya trabajo, para que haya una mejor salud, mejor educación, para que haya vivienda digna, para que haya servicios públicos de calidad, que le lleguen a todo el conjunto de la población. Así que bueno, compañeros y compañeros, y a toda la audiencia le decimos que nada está perdido, que dimos una batalla enorme y que vamos a seguir luchando en defensa de los intereses de las grandes mayorías de nuestro país. Bien, gracias Gonzalo. Algunos mensajes que nos llegaron por estos temas, por este tema en realidad. Buenos días compañeras y compañeros de AUTE. Estamos orgullosos de pertenecer a la clase del pueblo que lucha por sus derechos. La lucha continúa, luchar hasta la victoria siempre. Saludos, nos dice José Cabrera. Buenos días. Un saludo a José que estuvo al firme todo el domingo, al firme, Cabrerita, como tantos otros compañeros.
Buenos días, saludo el enorme esfuerzo de los compañeros en la lucha desigual que se dio por obtener el triunfo del sí, que lamentablemente no se logró. Habrá que seguir luchando por una verdadera y profunda reforma de la seguridad social. Un abrazo, nos dice Roberto Brito. Un abrazo al flaco. Después Alexandra Rodríguez nos dice: a seguir luchando, estar atento a los negocios que hacen con la plata de los trabajadores. Solo creo en mis iguales. Andrea Pasek nos dice... Un abrazo a Alessandra y Servicio Médico. Exacto, que debe estar ahí con las manos dentro de una dentadura escuchando. Dentista la compañía. Saludos grande, Alessandra. Excelentes palabras, nos dice Andrea Pasek. Seguiremos en la lucha por todos. Arriba, Gonza. Un saludo a Andrea, que desde el interior la remó como loca también. Bueno, ahí tenemos las expresiones de los compañeros que en esta batalla tan desigual tuvieron que llevar adelante el domingo, circuito a circuito, la lista. Excelente mensaje nos dice ahora Alexandra también, que bueno, no sé si quedó bien decir eso de que estaba con está trabajando la compañera, obviamente. Bueno, una cosa que ya que hablabas del balotaje y bueno, y hay quienes marcan un favoritismo bueno, que seguramente sea muy chico, pero favorito al fin, de Yamandú Orsi. Creo que no es menor que, según una proyección de la percepción de la Usina de Percepción Ciudadana, casi el 70% de los votantes del Frente pusieron la papeleta blanca del sí, mientras, bueno, del Partido Nacional se habla entre un 11 y un 15, y el Partido Colorado también entre un 12 y un 15, pero bueno, me parece que es algo que están diciendo ahí los... que está, además de ese casi millón, pero justamente... Sí, probablemente que esto será para también parte del balance, y más balance tendrán que hacer los candidatos, sí, claro, y ellos, ¿no? Porque indudablemente la gente no acompañó su discurso. Porque no se puede entender de que el movimiento obrero tenga 1 millón de votos de respaldo si los 3 partidos mayoritarios, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, que son los que se disputaban el electorado, el 95, el 99% del electorado, se le escapó la tortuga. Exacto. ¿No? Cuando... Sí, estamos hablando que el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PP no tuvieron el 68% de los votos dentro del Frente Amplio, mucho menos que eso. Ni mucho menos. Exacto. Obviamente que no se explica por ahí. Tampoco se explica cómo... Bueno, hay hubo un divorcio en este tema entre lo que los candidatos y los referentes políticos le decían a su electorado. Un divorcio. Y en ese sentido estamos muy orgullosos porque la gente le creyó al movimiento obrero y le creyó al PIT-CNT, y bueno, y 1 millón de votos no le creyó a los bancos y a algunos candidatos que hicieron campaña muy deshonrosa, ¿no? Esgrimiendo mentiras, ¿no? Habrá que revisar los correos electrónicos a ver si ahora la FAP manda tantos mensajes hablando de lo bueno. Vamos a seguir esperando a los promotores de las AFAP, que los mandaron en la última semana de la campaña por los centros de trabajo explicando lo que eran las AFAP. Bueno, quedó desnudo el tema de las AFAP, se desnudó el velo del robo, porque es un robo lo que le hacen a los trabajadores, entonces quedaron muy expuestas, ¿no?